Buenos días, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque en esta mañana, hoy domingo, un día más, estamos para la gloria del Señor, en vivo, mira qué bonito, gloria al Señor. Vamos a compartir en esta mañana la palabra de Dios como siempre, domingo, miércoles, compartiendo la palabra del Señor. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas las naciones para la gloria del Señor. Les saluda su amigo y hermano Marco Delgado desde San José, Costa Rica. Somos el ministerio de la iglesia El Despertar de la Gracia, que estamos ubicados en Costa Rica, en San José Centro, de acueductos y alcantarillados, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Estos días pues tenemos ya varios meses de no congregarnos por motivos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Todos sabemos por la pandemia, pero un día todo esto va a pasar y nos vamos a volver a congregar para la gloria del Señor. Pero mira qué bueno que es el Señor, porque ahora podemos estar en vivo, tú allá en tu casa y yo aquí desde la mía, transmitiendo la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor para la gloria de Dios. En esta mañana vamos a crecer, pero antes les animo a que entres allí en YouTube. Puedes entrar como Iglesia El Despertar de la Gracia, en Facebook Iglesia El Despertar de la Gracia, y allí puedes ver videos tras videos que hemos venido grabando hace mucho tiempo. Allí en YouTube sale nuestro muy llamado hermano Chico con enseñanzas muy bonitas, nuestro hermano Manuel Porras también, otro ministro competente, también con enseñanzas muy provechosas para tu espíritu, para la gloria del Señor. Yo te invito para que entres a YouTube, entres a Facebook y puedas nutrirte con las enseñanzas de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a tener un estudio más, una predicación más, como tú lo quieras llamar, gloria al Señor. Nosotros los llamamos de todas formas, predicación, enseñanza, discipulado. Mira, vamos a ser instruidos en esta mañana en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva, porque la palabra del Señor, mira, es eficaz. Gloria al Señor. En esta mañana tenemos un tema bien interesante, un tema que se llama No estamos bajo la ley. Mira, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Mira qué tremendo que es eso. Ahí para ello vamos a leer a Romanos. Mira, tenemos un versículo bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha qué interesante, porque el pecado, dice, en esta mañana vamos a ver cosas muy interesantes, hermanos, en cuanto a la palabra del Señor. Vamos a ver cosas muy interesantes, porque dice el versículo: porque el pecado no se enseñoreará. Mira, esto hay que ponerle atención, mi querido oyente. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir, escúcheme bien, mi querido oyente, quiere decir que si estamos bajo la ley, entonces el pecado se va a enseñorear. Mira el versículo, Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo la ley. Pero ¿qué sucede si estamos bajo la ley? ¿Qué pasa si estamos bajo la ley? El pecado se enseñorea. ¿Cuántas personas no desean ser libres de lo malo? Mira, cuántas gentes en esta mañana asisten a muchas congregaciones, otros no asisten a congregaciones o a iglesias. Unos escuchan la palabra de Dios a través de los medios, otros no escuchan la palabra de Dios a través de los medios, pero todos quieren ser libres de lo malo. Todos quieren ser libres de lo malo. Lo malo es
pecado. Y pecado es errar el blanco. Escucha, mucha gente quiere ser librada de lo malo. Y lo malo es pecado. Así se llama, pecado, lo malo. Y pecado es errar el blanco. Eso es lo que significa pecado. Ahora, lo malo es que no es bueno. Lo malo es enfermo, imperfecto, deteriorado. Eso es lo malo. Ahora, el fruto de lo malo, escucha, el fruto de lo malo es aflicción, angustia, calamidad, miseria, padecimientos, sufrimientos, etc. Escucha, eso es el fruto de lo malo. El fruto de lo malo, te lo voy a volver a leer, aflicción, ese es el fruto de lo malo. ¿Cuántas personas no están afligidas en la actualidad y quieren ser libres de la aflicción? ¿Cuántas personas no están en angustia? ¿Cuántas no están en calamidad? ¿Cuántas no están en miseria, en padecimientos, en sufrimientos? Todo esto quien lo produce es el pecado. Y el pecado es errar el blanco. Escúchame. ¿Y cuánta gente no quiere ser libre de esto? Pero Romanos 6:14, escucha, ahora vamos a la palabra. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará. El pecado es el malo. Y el malo es quien produce todos estos frutos. Todos estos frutos los produce el malo: aflicción, angustia, calamidad, miseria, padecimientos, sufrimientos, etcétera. Todo esto lo produce el malo, todo eso. Y el malo es el pecado. Ahora, dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará. Mire, todas estas cosas que las produce el malo, el pecado no se puede enseñorear, porque dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, tenemos que poner atención a lo que leemos en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que la ley, escucha, no estamos bajo la ley. Dice Romanos 6:14, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero ¿qué sucede si estamos bajo la ley? ¿Qué sucede? Mira, que hay que buscar a este malo. Hay que buscar quién es el que produce estas calamidades. Hay que buscar quién es el que produce el pecado. Hay que buscar quién es el que produce el pecado. Hay un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Mira, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. En esta mañana de domingo, nosotros lo que vamos a hacer, hermanos, es un estudio, una predicación, un discipulado, mira, de liberación. A mí me preguntaron hace poco que si nosotros hacíamos cultos de liberación. Mira, me preguntaron, hermano Marcos, ¿ustedes en su iglesia hacen cultos de liberación todos los domingos? Esa es la especialidad de nosotros. ¿Sabes? Quiero decirte a ti y a todos los que nos escuchan a nivel mundial, la especialidad de la iglesia, el despertar de la gracia en Costa Rica, es hacer predicaciones, reuniones, cultos de liberación. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros liberamos a la gente de la ley. Mira, nosotros liberamos a la gente de la ley. Nosotros liberamos a la gente para que no esté bajo la ley, sino que esté bajo la gracia. Porque si la gente está bajo la ley, va a estar en sufrimiento. Mira, va a estar en sufrimiento. Va a estar en angustia, va a estar en depresión, va a estar en enfermedad, va a estar en calamidades. Nosotros somos una iglesia que lo que hacemos es cultos de liberación. Nosotros liberamos tu mente, nosotros liberamos tu pensamiento, nosotros liberamos tu conocimiento para que tengas un conocimiento en la gracia que nos ofrece nuestro glorioso Señor Jesucristo a través del Evangelio. Mira, en esta mañana vamos a hacer un culto de liberación. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quien produce todo lo malo es el pecado. Ahora vamos a ver quién es el que le da ese poder al pecado. ¿Dónde nació el pecado? Vamos a verlo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 56.
Podemos leer el 55 también, leamos los dos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera Corintios 15:55. El versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escucha, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. ¿Quién es el poder del pecado? Dice Primera Corintios 15:56, la ley. Mira otra vez, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Quién es el que le da poder al pecado? El poder del pecado, la ley. Oído, mi querido oyente, oído. Mucha gente en la actualidad, hoy yo creo que hay reuniones en muchas partes del mundo y lo que están haciendo es reprendiendo al diablo, reprendiendo a los demonios. Lo que están haciendo es diciéndole, vete espíritu de esto, espíritu de enfermedad, espíritu de miseria, vete espíritu de pobreza, vete espíritu de muerte, y están reprendiendo aquello. Pero sabes, la verdadera liberación que puede tener una persona es cuando no está bajo la ley, porque la ley es quien le da poder al pecado, y el pecado es el malo, y los frutos del malo, mira, los frutos del malo es aflicción, los frutos del malo es angustia, calamidad, miseria, padecimientos, sufrimientos, muerte. Ese es el fruto del malo, que es el pecado, y quien le da poder al pecado, escucha, es la ley, es la ley. Claro, mira, es difícil, tal vez difícil, no, es duro tal vez para tu oído si escuchas esto por primera vez, pero yo creía que era el diablo. Yo creía que era el diablo el que venía y se me metía a mí. Yo creía que era el diablo el que venía y se quedaba aquí en mi casa. Y yo creía que era el diablo el que me hacía todos estos males, sufrimientos, angustias, padecimientos, enfermedades. Todo esto lo ocasiona el pecado, y quien le da el poder al pecado para hacerlo es la ley. El poder del pecado es la ley. Por eso tú no puedes estar bajo la ley. Tú tienes que estar bajo la gracia. La gracia nos libera de la ley y nos hace libres de todos estos males. Mira lo que dice Romanos capítulo 7. Mira lo que vamos a buscar al malo en la Biblia. Vamos a buscar al malo. Vamos a buscar al diablo. Mira, vamos a buscar al diablo. Vamos a irlo a buscar, vamos a buscar al que vino a hurtar, matar y a destruir. Vamos a buscarlo. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 5. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Escucha, mi querido oyente. En esta mañana estamos haciendo un culto de liberación. En esta mañana el tema es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero realmente esto es un culto de liberación. Yo quiero liberarte, yo quiero hacerte libre de la ley. Yo quiero que tú no estés bajo la ley. Yo quiero que tú seas libre y que estés bajo la gracia para la gloria del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que estemos bajo la gracia. Mira lo que dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Te das cuenta? Este es el fruto que da la ley. Mira, pon atención. Voy a leértelo en esta Biblia. La Biblia Jerusalén es una Biblia que tú puedes bajarla por el internet o la puedes comprar. La Biblia Jerusalén. Dice Romanos 7:5, dice así. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley. ¿Quién es el que excita las pasiones pecaminosas? Escucha, mi querido oyente, dice la palabra aquí en la Biblia Jerusalén que la ley excita las pasiones pecaminosas. Dice aquí en la Reina Valera, el versículo 5, dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley excita las pasiones pecaminosas. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo?
Pongamos atención por un momento. La orden apremiante es Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo la ley. Yo conozco muchas personas que han mezclado la ley y la gracia. Conozco muchas personas que han mezclado la ley y la gracia, y los que le sirven a la ley, mire, como decía alguien por allí, el que le sirve al diablo con llevárselo le paga. El que le sirve al diablo con llevárselo le paga. Si nosotros mezclamos la ley con la gracia, y si nosotros estamos bajo la ley, va a llegar el momento en que la ley se va a cobrar. La ley no le va a dar a usted nada gratis, la ley le va a cobrar. Porque usted se está sirviendo de la ley. Yo no sé dónde se van a meter todos los que le sirven a la ley, porque la ley excita la carne. En cualquier momento usted se va a ver en un peldaño aquí arriba porque está conforme a la ley, pero esta ley le va a cobrar y usted va a caer. Como dice un amigo mío, le van a poner una cascarita de banano y hasta que suena donde cae. Hay muchos pastores, muchos predicadores, teleevangelistas que tú los puedes ver allí por el internet. Eran hombres de renombre. Hombres de renombre en cuanto a la predicación, la enseñanza. Eran hombres grandes, supuestamente, entre comillas, pero le servían a la ley y ahora allí están llorando por el internet. ¿Por qué? Porque les pusieron una cascarita de plátano, de banano y cayeron. Con el que le sirve a la ley va a caer. No sé dónde se van a meter los que le sirven a la ley, porque mientras estábamos en la carne, las obras pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro cuerpo. Mire lo que dice el versículo 5 de Romanos capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mira lo que es la ley. La ley no es buena. Mira Romanos 5:20, ya que estamos aquí mismo, Romanos capítulo 5. Mira el versículo 20. Yo te lo voy a leer aquí en la Biblia Jerusalén. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te lo voy a leer aquí en la Biblia Reina Valera. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira, no sé los que son acérrimos fervientes, que guardadores de la ley, que guardadores de la Torá, no sé dónde se van a meter, porque la palabra de Dios dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es pecado? Ya lo dije, pecado, mi querido amigo, mi querido oyente, pecado es errar el blanco. Pecado es errar el blanco, pecado es el malo. Por eso el Señor en Mateo capítulo 6, cuando hizo la oración, dijo: líbranos del malo, líbranos del mal. ¿Quién es el mal? ¿Quién es el que produce el mal? ¿Quién da conocimiento del mal? ¿Quién da ese conocimiento del mal? Dice estos versículos que acabamos de leer, dice que es la ley, es la ley. Mira lo que dice Romanos. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3. Vamos a ver qué nos... Mire, hermanos, qué tremendo que es esto. Este tema, hermanos, hay que tomarlo, hay que cogerlo así como con pinzas, hermano, como con pinzas. ¿Por qué? Porque no es un tema muy agradable a los oídos de muchos. No es un tema muy agradable a los oídos de muchos. Esto, hermanos, le van a timpar los tímpanos de su oído. Le van a timbar esos tímpanos de tu oído con esta liberación que estamos haciendo en esta mañana. Te estamos liberando no de Satanás, te estamos liberando no de los demonios, te estamos liberando de la ley, porque es la ley quien da conocimiento del mal. El malo es la ley, líbranos del mal. La ley la letra mata, la letra es un ministerio de muerte. La ley
es necesariamente un ministerio de condenación y de muerte. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, mira, están bajo maldición. Están bajo maldición. Los que quieren guardar la ley, los que quieren guardar la Torá, no sé qué leerán cuando leen este versículo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Escúchame, tú que si me estás viendo en esta mañana, pon atención. Dice el versículo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No son solo 3, no son solo 10. Mi querido oyente, no son solo 10, no son solo 12. No son solo 12, dice aquí la palabra de Dios, porque este libro que yo te estoy leyendo es la palabra de Dios. Que tú no quieras aceptar este versículo de Romanos 3:10 es un problema tuyo. No de nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, que es una iglesia que se ocupa en la liberación de las personas. Nosotros hemos sido llamados a liberarte, pero de esta ley que te da conocimiento de pecado, a liberarte de esta ley que te da conocimiento de miseria, a liberarte de esta ley que te da conocimiento de pobreza, de enfermedad, a liberarte de esta ley que te da conocimiento de condenación. Nosotros somos un ministerio de liberación, ¿sí? Esta semana lo estuve pensando, sí, somos un ministerio de liberación. Y yo quiero que tú seas libre en esta mañana. No que seas libre de Satanás, de los demonios, de espíritu de enfermedad, de espíritu de miseria. No son los espíritus lo que dan esa enfermedad y esa miseria. Es la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire lo que dice: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas. No son solo 10 ni 13. No juegues con la ley. Con la ley no se juega. La ley es un ministerio de condenación. La ley es un ministerio de muerte. Y la ley te va a cobrar. La ley te va a cobrar, tarde o temprano te lo va a cobrar. No juegues con ella. No estamos ya bajo la ley. Desde que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario y resucitó, desde ahí Dios comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. La ley dejó de ser. Tú no tienes que estar bajo ella, pero si estás bajo ella, tienes que guardarla toda. Tienes que guardarla toda. En la ley había un plato fuerte para los judíos. Para los judíos, un gentil que se hiciera judío tenía que circuncidarse. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Mira, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira, esto era cuando en los días de Pablo, para hacerse un gentil judío, tenían que circuncidarlo. Tú lo puedes leer allá en el libro de los Hechos. Dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, que Pablo circuncidó a Timoteo, porque era de padre griego, pero de madre judía. Entonces Pablo lo circuncidó. Entonces ya Timoteo ahora pasó a ser un hijo verdadero de Israel, un verdadero israelita por la circuncisión. Claro, Pablo estaba creciendo cuando él hizo esto, pero ahora aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 3 dice: he aquí, yo les digo a ustedes que si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. En estos días puede ser que tú no te circuncides.
Puede ser que ahora tú para ser un judeo, un cristiano, un judeo mesiánico, un cristiano mesiánico, no te circuncides. Es nada más adoptar la ley, es nada más adoptar la Torá. Pero yo te tengo malas noticias. Dice Gálatas 5:3 que estás obligado a guardar toda la ley. Nadie pudo guardar la ley nunca jamás. Ezequiel 20:25 dice el Señor: yo les di leyes que no podían guardar. Los tomaron por engaño. Dios les dio una ley que nadie podía guardar, sino Él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Él cumplió toda la ley. Ahora nosotros no estamos bajo la ley porque Él la cumplió. Estamos bajo la gracia porque por Cristo vino la gracia y la verdad. Oh, gloria al Señor. Mira, yo quiero hacerte libre. Volvamos otra vez a Gálatas capítulo 3. Mira ahora el versículo. Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Escucha, mi amado, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No entiendo cómo, si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no entiendo cómo muchos quieren estar bajo la ley. El pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo la ley. Hay que tener mucho cuidado, porque si queremos estar bajo la ley, entonces vamos a tener un Señor encima. Vamos a tener un Señor que no nos va a dar bendiciones, nos va a dar maldiciones, nos va a dar angustia, nos va a dar calamidad, nos va a dar padecimientos, nos va a dar enfermedad, nos va a dar miseria. Este Señor nos va a dar miseria. Eso es lo que da el pecado. El pecado es el malo. A eso vino Cristo, a redimirnos de la maldición de la ley, porque es la ley la que da poder al pecado. 1 Corintios 15:56. Y el poder del pecado, ¿quién? La ley. Mira, la ley, ese es el malo, ese es el verdadero diablo, ese es el verdadero Satanás. Claro, esto es fuerte, yo lo sé. Ya estuviera aquí a unos días alrededor mío para que vea cómo se levantan contra esta enseñanza. Ahí donde tú estás, y puede ser que estés levantado en contra mía, pero no soy yo quien lo digo, yo no lo he inventado. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Vámonos otra vez a Romanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira, hermano, es que no hay por dónde. Mira, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Para qué vino la ley? ¿Para qué fue introducida la ley? Dice Gálatas 3:19 que la ley es una añadidura. La ley es una añadidura. Y Romanos 5:20 dice que se introdujo la ley para que el pecado abundase. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Errar el blanco. Errar el blanco. El pecado es el malo. El pecado es el malo, y el fruto del malo, hermanos, es enfermedad, imperfección, deterioridad. Ese es el fruto del malo. El malo es el pecado, y quien le da la fuerza y quien le da el poder al pecado es la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 7. Vámonos ahora a Romanos capítulo 7, versículo 8. Míralo, Romanos 7, 7 y 8. Vamos a leer los dos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Escucha, en ninguna manera. La espiritual, la del espíritu, el espíritu de la ley no es pecado. La ley es pecado, en ninguna manera. Pero, mira, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de los peros? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Mira, ahí está el malo. ¿Quién es el malo? La ley. La ley es el malo. ¿Por qué la ley es el malo? Porque yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira, si la ley no hubiera dicho nunca, no codiciarás, ninguno hubiéramos conocido la codicia. Si la ley no hubiera dicho nunca, no adulterarás, nadie conociéramos el adulterio. Si la ley no hubiera dicho nunca, no matarás, miren, nunca hubiéramos conocido que es un asesinato. La ley nos da ese conocimiento. Es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo se conoce el pecado? Ahora, espera un momento, hermano Marcos. Ya ven, miren, veámonos aquí a unos cuantos conmigo. Espere un momento, no, hermano Marco. Es que quien trae la miseria y la pobreza es Satanás. Sí, claro, es Satanás. Satanás es adversario. El que adversa, ese es Satanás. Diablo es diabolos, el oponente, el que se opone. Eso es. La ley es un diablo, la ley es un Satanás, la ley es un oponente, la ley es un adversario, la ley nos adversa. Mi querido oyente, en esta mañana estamos haciendo una liberación de tu mente, de tus pensamientos, de aquellas creencias que tú tenías desde que naciste en esta tierra. Yo espero que hoy seas libertado de este diablo. Mira, este diablo, dice Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conocemos? No, hermano, es que Satanás es quien viene y le mete a usted en el corazón que usted peque. Sí, es cierto, es verdad, es Satanás. Es el adversario, es el oponente. ¿Quién es este Satanás oponente? ¿Quién es este Satanás adversario? La ley. Mira, la ley. Por eso no estamos bajo la ley. Mira, Cristo en la cruz. Cristo cuando murió en la cruz, ahora vamos a ver Efesios capítulo 2, cuando Cristo murió en la cruz, en ninguna parte dice que Cristo murió en la cruz para destruir, para clavar allí a Satanás. No, dice que el acta de decretos que había contra nosotros fue quitada en medio y clavada en la cruz. ¿Qué fue lo que él clavó en la cruz? El acta de decretos que había contra nosotros. Fue quitada de en medio, la clavó allí. Ahora lo vamos a ver en el libro de Efesios. Pero leamos Romanos capítulo 7, versículo 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 7. Estamos identificando al malo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién vino para hurtar, matar y destruir? ¿Quién vino? El diablo. O sea, está bien, sí, el diablo. ¿Y cómo se llama este diablo? Mira, tiene nombre. No se llama Lucifer, no se llama Luzbel, no se llama la estrella de la mañana. Se llama la ley. Mira, se llama la ley. Mira lo que dice Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mira, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, yo me recuerdo hace muchos años un día que yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué tú no mataste al diablo cuando cayó del cielo? ¿Por qué tú no lo destruiste y lo desmenuzaste y así nosotros hoy fuéramos libres? Porque en esos días yo estaba pasando por una angustia tremenda hace muchos años. Entonces yo le echaba toda la culpa de esta angustia que yo estaba pasando al diablo, a un espíritu, a un ángel caído, con cachos y cola y con un tridente en la mano y de color rojo. Esa es la idea que yo tenía de ese diablo. Pero aquí dice la palabra de Dios que sin la ley el pecado está muerto. Cristo murió en la cruz y nos redimió de la maldición de la ley. Cristo murió en la cruz y allí fue clavada el acta de decretos que había contra nosotros. Cristo murió en la cruz y allí fue clavado el diablo, la ley. Nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En esa cruz el diablo fue clavado. La ley, nuestro oponente, nuestro adversario, el que nos adversa, el que nos hace la vida imposible. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, qué pena me da este tema. Yo creo que es un poco duro para algunos, pero yo no lo estoy inventando. Te estoy leyendo la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 y 9.
Vamos a ver qué nos dice ese. Ay, Señor, ya se me fue el tiempo. Sí. Segunda Corintios 3. Hermanos, aquí el tiempo no rinde, menos con este tema, ¿verdad? Segunda Corintios 3:7 dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Escucha, muy querido amado oyente, en cualquier parte del mundo que tú me escuchas, ¿quién fue el que subió al monte Sinaí y le dieron dos tablas de piedra escritas? ¿Quién fue? ¿Moisés? Eso lo sabemos, tienes que saberlo eso. Y si no, tienes que leerlo allá en el libro del Éxodo, capítulo 30 y 33. Mira, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. ¿Cómo era ese ministerio? Mira, Moisés subió al monte Sinaí y cuando Moisés venía bajando, mira como se ve en la película, venía con una tabla aquí, venía como con dos chiquitos con gemelos así, bajando la cuesta, bajando la peña, traía dos tablas y en esas dos tablas venía escrita la ley y esa ley que él traía escrita allí, dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, que era un ministerio de muerte. Mire, venía con la muerte bajando la cuesta y con las dos tablas, y Moisés traía la muerte a un lado y la muerte a otro lado, porque venía con dos tablas de piedra, y eso era un ministerio de muerte. Sigamos leyendo el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la ley. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora nota el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. El ministerio de condenación. ¿Quién traía este ministerio de condenación del Sinaí? Moisés. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si aquel ministerio de la ley fue con gloria, ya no es, ese ministerio dejó de ser, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Si aquel ministerio fue con gloria, mucho más abundará en gloria este ministerio, el de la justificación. Este es un ministerio de gracia, este es un ministerio de fe, este ministerio te hace libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso te predico esto, para que seas libertado, para que seas libre, para que no tengas conciencia de condenación, para que no tengas conciencia de pecado, para que no tengas conciencia de sufrimiento. Cristo en la cruz te hizo libre. Romanos 3:20. Hermanos, permítame leerles unos 3 versículos más. Yo sé que el tiempo ya se nos fue. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escúchame, sé libre de la ley. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es errar el blanco. Pecado es el malo, lo que no es bueno, enferma, es imperfecto y es deteriora. El malo, ¿cuál es el fruto del malo? El fruto del malo es aflicción, angustia, calamidad, miseria. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Por medio de la ley es el conocimiento de todo esto. Ya no estamos bajo esto, ahora estamos bajo la gracia para la gloria de Dios que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Sé libre. Esto es conocer la verdad y la verdad nos hace libres para la gloria del Señor. Mira, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Vamos a leer dos pasajes más, hermanos. Se encuentra en Efesios, justo el que yo les estaba diciendo. Ahora hasta te lo recité, pero ahora lo vamos a leer para que no pienses que es que lo tenemos por aquí escrito en algún lado. No. Efesios capítulo 2, versículo 15.
Efesios capítulo 2, vamos a leer el 14, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades, todo lo que la ley produce. Mira el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira lo que hizo el Señor. Otro versículo más, Filipenses capítulo 3. Mira, un día de estos, escuchando a un hombre que supuestamente es judío, dice que el apóstol Pablo era acérrimo observador de la ley, guardador de la Torá. Y leyó este pasaje que yo te voy a leer en Filipenses capítulo 3. Es el último pasaje que vamos a leer por hoy. Dice el versículo 5. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando el apóstol Pablo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, escuche, dice Pablo, yo más, escucha, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, hasta allí leen los que son acérrimos guardadores de la ley, leen allí hasta irreprensibles. ¿Ves que el apóstol Pablo amaba la ley, era irreprensible en cuanto a la ley, era un guardador de la ley, era un observador de la ley? Pero ¿qué dice el versículo 7? Yo invito a todos, no se dejen engañar hasta un versículo, el 6. Siga leyendo. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El contexto viene hablando de la ley. Dice Pablo, yo aventajo a todos ellos, yo era más, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, etcétera. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira, esto sí es una verdadera liberación. No estamos bajo la ley. Aquellas cosas eran ganancia para Pablo, pero Pablo dice, lo que para mí era ganancia, yo me libero, yo me hago libre. El Señor me liberta en esta mañana. Cuántas cosas para mí eran ganancias, ahora las tengo como pérdida. ¿Puedes tú decir eso de la ley? Tú que observas la ley, tú que estás metido allí en la ley, puedes decir lo que dice el apóstol Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida. Y mira lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, está hablando de la ley. ¿Puedes tú tener todo eso por basura? ¿Puedes tú tenerlo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo? Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Oído, mi querido oyente, todo lo tenemos por basura. Esto sí es una verdadera liberación. Esto sí es una verdadera liberación. Conocer
coger todo esto que nos da conocimiento de pecado, coger todo esto que nos da conocimiento de miseria, de enfermedad, que nos da conocimiento de fracaso y tirarlo al tarro de la basura por amor, para ganar la excelencia del amor de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto es estar bajo la gracia, mi querido amigo, mi querido oyente. Esto es estar bajo la gracia. La ley no se enseñoreará de nosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para la gloria del Señor. Claro, con este tema, mi querido oyente, hay que continuar. Allí vamos a continuar dándole seguimiento para la gloria del Señor, para que tú vayas aprendiendo a ser libre de esta ley. Cuando eres libre de la ley, ya no estás bajo ella, entonces estás bajo la gracia. Gloria al Señor. Y el pecado no se enseñorea. El pecado ya no se enseñorea nada de lo que él, fruto del pecado, da. Ahora se enseñorea el fruto de la gracia en cada uno de nosotros, para la gloria del Señor. Claro, esto en los que hemos sido liberados para la gloria del Señor. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual.